Capítulo 22. El salvamento. Conocíase exactamente el lugar en que el proyectil se había sepultado en las aguas, pero faltaban instrumentos para asistirle y sacarle a la superficie. Era preciso inventarlos y fabricarlos. Pero los ingenieros americanos no se apuraban por tan poco. Una vez colocados los garfios y ayudados del vapor, estaban seguros de levantar el proyectil, a pesar de su peso, que por otra parte debía ser menor por la densidad del líquido en que se hallaba sumergido. Pero no bastaba pescar el proyectil, sino que era preciso hacerlo pronto por interés de los viajeros. Nadie dudaba que estaban vivos todavía. Sí, repetía sin cesar J. T. Maston, cuya confianza animaba a todo el mundo. Nuestros amigos son hombres de talento y no pueden haber caído como imbéciles. Están vivos y muy vivos, y por lo tanto hay que apresurarse a fin de encontrarlos en este estado. No tengo cuidado por los víveres ni por el agua, porque de ambas cosas llevan para mucho tiempo. Pero el aire, esto es lo que va a afectarles y por lo tanto hay que apresurarse. Y se apresuraban en efecto. El Susquehanna se alistaba para su nuevo destino. Dispusiéronse de sus máquinas para maniobrar con las cadenas de tiro. El proyectil de aluminio no pesaba más que 19,250 libras, peso mucho menor que el de cable transatlántico que fue levantado del mismo modo. La única dificultad era la forma cilíndrico-cónica del proyectil que hacía difícil sujetarlo. Para remediar este inconveniente, el ingeniero Murchison corrió a San Francisco. Hizo construir garfios enormes de un sistema automático, que, una vez sujeto el proyectil entre sus enormes tenazas, no le soltarían más. Hizo preparar asimismo escafandras que bajo su cubierta impermeable y resistente permitirían a los buzos reconocer el fondo del mar y, sin embargo, igualmente a bordo del Susquehanna, aparatos de aire comprimido muy ingeniosamente dispuestos. Eran unas verdaderas cámaras con tragaluces y que el agua introducida en ciertos compartimentos podía arrastrar a grandes profundidades. Estos aparatos existían en San Francisco, donde habían servido para la construcción de un dique submarino, y era una fortuna porque habría faltado tiempo para construirlos. Sin embargo, a pesar de la perfección de aquellos aparatos y del talento de los sabios que habían de usarlos, el éxito de la operación no estaba asegurado ni con mucho. Cuántas eventualidades desconocidas, puesto que se trataba de buscar el proyectil a 20.000 pies debajo del agua. Después, aún en el caso de que pudiera sacársele a la superficie, ¿cómo podían los viajeros haber soportado el golpe que sin duda los 20.000 pies de agua no habían podido amortiguar? En fin, era menester andar muy deprisa, y J. T. Maston apremiaba día y noche a sus obreros. Él, por su parte, se hallaba dispuesto a vestirse la escafandra y a ensayar los aparatos de aire para reconocer la situación de sus valerosos amigos. No obstante, a pesar de la diligencia empleada para la confección de los diferentes aparatos, a pesar de las considerables sumas que puso a disposición del Gun Club el gobierno de los Estados Unidos,
Pasaron 5 días mortales, 5 siglos, antes de que los preparativos estuvieran terminados. Durante este tiempo, la opinión pública se hallaba sobreexcitada en el más alto grado. Cruzábanse telegramas por el mundo entero. El salvamento de Barbicane, Nicole y de Michael Ardan había llegado a ser un asunto internacional. Todos los pueblos que habían tomado parte en el empréstito del Gun Club se interesaban en la salvación de los viajeros. Por fin se embarcaron a bordo del Susquehanna las cadenas de tiro, las cámaras de aire, los garfios automáticos y todo lo demás. J.T. Maston, el ingeniero Murchison y los delegados del Gun Club ocupaban ya sus camarotes. No había más que partir. El 21 de diciembre, a las 8 de la noche, zarpó la corbeta con una mar hermosa, una brisa del noroeste y un frío bastante vivo. Toda la población de San Francisco se apiñaba en los muelles, conmovida pero muda, guardando los vítores para la vuelta. El vapor fue elevado a su máxima tensión y la hélice del Susquehanna lo arrastró con rapidez fuera de la bahía. Inútil es referir las conversaciones de a bordo entre los oficiales, marineros y pasajeros. Todos aquellos hombres tenían un solo pensamiento. Todos aquellos corazones palpitaban bajo la misma emoción mientras corrían a su socorro. ¿Qué harían Barbicane y sus compañeros? ¿Se hallarían en estado de intentar alguna atrevida maniobra para conquistar su libertad? Nadie podía decirlo. La verdad es que cualquier medio era insuficiente. Aquella prisión de metal sumergida en el océano a 2 leguas de profundidad desafiaba los esfuerzos de sus prisioneros. El 23 de diciembre, a las 8 de la mañana, después de una rápida travesía, el Susquehanna debía hallarse en el sitio del siniestro. Pero fue preciso esperar hasta mediodía para obtener la altura con exactitud, que es decir, la boya a la que se hallaba sujeta la sonda no aparecía. A las 12, el capitán Blomsberry, ayudado de sus oficiales que comprobaban la observación, tomó la altura en presencia de los delegados del Gun Club. Hubo entonces un momento de ansiedad. Terminada la posición del Susquehanna, resultó hallarse unos cuantos minutos al oeste del sitio en el que el proyectil había desaparecido en las olas. Diose, pues, a la corbeta la dirección necesaria para llegar a aquel lugar. A las 12:47 se encontró la boya, que se hallaba en buen estado y debía haber derivado muy poco. «Por fin», exclamó J.T. Maston. «¿Vamos a empezar?», preguntó el capitán Blomsberry. «Sin perder un instante», respondió J.T. Maston. Tomáronse todas las precauciones necesarias para que la corbeta permaneciese casi inmóvil. Antes de pensar en coger el proyectil, quiso el ingeniero Murchison reconocer la posición del fondo oceánico. Los aparatos submarinos destinados a aquel reconocimiento recibieron su provisión de aire. El manejo de tales aparatos no deja de ser peligroso, porque a 20.000 pies debajo de la superficie de las aguas y sufriendo tan grandes presiones, se hallan expuestos a roturas cuyas consecuencias serían terribles. J.T. Maston, Blomsberry, hermano, y el ingeniero Murchison, sin cuidarse de tales peligros, ocuparon un punto en las cámaras de aire. El comandante presidía la operación desde el puente, dispuesto a detener
o soltar las cadenas según fuera necesario. Se había desembarazado la hélice y dirigido la fuerza de las máquinas al cabestrante que un momento podía izar los aparatos a bordo. A la 1:25 de la tarde comenzó el descenso y la cámara, arrastrada por sus recipientes llenos de agua, desapareció bajo la superficie del océano. El interés de los oficiales y marineros de a bordo se dividía ahora entre los prisioneros del proyectil y los del aparato del submarino. En cuanto a estos, se olvidaban de sí mismos y, pegados a los cristales de los tragaluces, observaban atentamente las masas líquidas que atravesaban. El descenso fue rápido. A las 2:17, J. T. Maston y sus compañeros habían llegado al fondo del Pacífico, pero nada vieron, a no ser un desierto árido que ni la fauna ni la flora marítimas animaban ya. A la luz de sus lámparas provistas de fuertes reflectores, podían observar las oscuras capas de agua en un radio bastante extenso, pero el proyectil permanecía invisible para ellos. La impaciencia de aquellos atrevidos buzos no puede describirse como su aparato se hallaba en comunicación con la corbeta. Hicieron una señal convenida de antemano, y el Susquehanna paseó por el espacio de 1 milla la cámara suspendida a unos cuantos metros del suelo. De este modo exploraron toda la llanura submarina, engañados a cada instante por ilusiones de óptica que les traspasaban el corazón. Aquí una roca, allá una desigualdad del suelo. Les parecía el proyectil deseado. Después reconocían su error y se desesperaban. «¿Pero dónde están? ¿Dónde están?», exclamaba J. T. Maston, y el pobre hombre llamaba a gritos a Nicol, Barbicane y Michael Ardan, como si sus pobres amigos pudieran oírle, y menos responderle a través de aquel medio impenetrable. De este modo continuaron las pesquisas hasta el momento en que el aire vaciado obligó a los buzos a subir. Esta operación duró desde las 6 hasta las 12 de la noche. «Hasta mañana», dijo J. T. Maston, al poner el pie en el puente de la corbeta. «Sí», respondió el capitán Blomsberry. «Y en otro sitio». «Sí». J. T. Maston no desconfiaba todavía del éxito, pero sus compañeros, menos animados, ya que en las primeras horas comprendían toda la dificultad de la empresa. Lo que parecía facilísimo en San Francisco, en medio del océano, se presentaba ya como irrealizable. Las probabilidades de éxito disminuían en gran proporción y había que confiar en la casualidad el hallazgo del proyectil. El día siguiente, 24 de diciembre, a pesar de las fatigas de las vísperas, se volvió a emprender la operación. La corbeta se corrió unos cuantos minutos al oeste y el aparato, provisto de aire, condujo nuevamente a los exploradores a las profundidades del océano. Todo el día se pasó en pesquisas infructuosas. El lecho del mar estaba desierto. El 25 pasó sin resultado y el 26 lo mismo. Esto desesperaba. Todos pensaban en aquellos aventurados encerrados en el proyectil desde hacía 26 días. Quizá en aquel momento sentían los primeros ataques de asfixia, si es que habían salido salvos de la caída. El aire se agotaba, y con el aire el valor y el ánimo. «El aire puede ser», respondía siempre
J. T. Maston, pero el valor no. El 28, después de otros 2 días de reconocimiento, se perdió toda esperanza. Aquel proyectil era un átomo en la inmensidad del mar. Había que renunciar a encontrarlo. Sin embargo, J. T. Maston no quería oír hablar de marcharse. No quería abandonar el sitio sin encontrar por lo menos la sepultura de sus amigos. Pero el comandante Bloomsbury no podía obstinarse más, y a pesar de las reclamaciones del digno secretario, dio orden de zarpar. El 29 de diciembre, a las 9 de la mañana, el Susquehanna puso la proa al nordeste, rumbo hacia la bahía de San Francisco. Eran las 10. La corbeta se alejaba a media máquina y como pesarosa del sitio de la catástrofe, cuando el marinero que estaba de vigía en el mastelero de gravía gritó de repente: «¡Una boya a sotavento!». Los oficiales miraron en la dirección indicada y por medio de sus anteojos reconocieron al objeto señalado, que efectivamente parecía una de esas boyas que sirven para balizar los pasos de las bahías o de los ríos. Pero lo particular era que su vértice, que sobresalía del agua 5 o 6 pies, flotaba un pabellón. Aquella boya brillaba al sol, como si sus paredes fueran de plata bruñida. El comandante Bloomsbury, J. T. Maston, los delegados del Gun Club, todos habían subido al puente y examinaban aquel objeto que flotaba a la aventura sobre las olas. Todos miraban con febril ansiedad, pero en silencio, sin atreverse a formular el pensamiento que se les ocurría. La corbeta se acercó a menos de 2 cables. Toda la tripulación se estremeció al reconocer el pabellón americano. Pero en aquel momento se oyó una especie de rugido. Era el bueno de J. T. Maston, que acababa de caer sin sentido, porque olvidándose de que su brazo derecho se hallaba reemplazado por un garfio de hierro, quiso darse una palmada en la cabeza y recibió un golpe terrible que le privó del conocimiento. Levantáronle y le prodigaron auxilios hasta hacerle volver en sí, y sus primeras palabras fueron: «Ah, 3 veces brutos, 4 veces idiotas, 5 veces estúpidos». «¿Pero qué sucede?», dijeron todos. «¿Qué sucede? Sí, hable». «Lo que hay, imbéciles, es el proyectil. No pesa más que 19.250 libras. ¿Y qué? Y que desaloja 28 toneladas, o sea, 56.000 libras, y por consiguiente flota». Y con qué expresión acentuó la palabra flota. Y era la verdad. Todos aquellos sabios habían olvidado la ley fundamental, la que por efecto de la ligereza específica, el proyectil, después de ser arrastrado en su caída hasta las mayores profundidades del océano, debía naturalmente volver a la superficie. Y al presente flotaba tranquilo, a la merced de las olas. Echáronse al punto los botes al mar, precipitándose a ellos J. T. Maston y sus amigos. La emoción había llegado al colmo. Todos los corazones palpitaban mientras las lanchas se acercaban al proyectil. ¿Qué contendría? ¿Vivos o muertos? Vivos, sí, vivos, a no ser que la muerte hubiera venido a Barbicán y a sus 2 amigos después de haber arbolado aquel pabellón. Un profundo silencio reinaba en las lanchas. Todos los corazones latían agitados. Los ojos no veían ya. Uno de los tragaluces
se hallaba abierto. Algunos pedazos de cristal que habían quedado en el marco probaban que se había roto. El tragaluz se hallaba a la sazón a la altura de 5 pies sobre las olas. Acercóse una lancha, la de J. T. Maston, y éste se precipitó hacia el cristal roto. En aquel momento se oyó la voz alegre y clara de Michael Arden, que gritaba con acento de triunfo: «Blancas, Barbicán, cerrado a blancas». Barbicán, Michael Arden y Nicole jugaban al dominó.